Bienvenidos a Una voz en el desierto. Hoy día tengo un tema único que he titulado La religión mundial. Yo le habría puesto la nueva religión mundial, pero esta actitud prácticamente existe desde que el hombre es hombre. ¿Qué quiero decir cuando hablo de la religión mundial? Estamos asistiendo en distintas partes del mundo, con mayor intensidad que en otras, a la tiranía de las ideologías. Y cuando hablo de las ideologías, estoy pensando en aquellas confesiones de fe prácticamente que se están levantando en distintas partes del mundo para imponer verdades que no tienen un gran sustento, por ejemplo, científico. Y están lo relacionado con la ideología de género y actualmente también en Estados Unidos con toda esta fuerza que ha tomado luchar contra el racismo bajo el eslogan "Vidas negras importan". Yo lo he dicho en otros programas que efectivamente vidas negras importan, pero todas las vidas importan. Entonces, estamos, vuelvo a repetir, entonces, bajo esta nueva tiranía de las ideologías, donde se obliga a repetir, a sostener, sobre todo públicamente, posturas que ya se están transmitiendo o se están repitiendo como un verdadero mantra. Y esta es la nueva cara de lo que yo llamo el oscurantismo. Ustedes saben, el oscurantismo ha existido en distintas épocas, también en distintos siglos, donde se imponen verdades, se establece una hegemonía del pensamiento, se establecen ideas sin pruebas científicas y entonces se esparcen y se establecen como verdades absolutas. Un ejemplo quizás puede ser hasta para un poco reírnos, pero cuando se dijo que la Tierra era redonda y que el Sol era el centro del universo y que los planetas giraban alrededor de él, entonces se generó toda una persecución contra aquellos que sostenían eso. Entonces es el oscurantismo. Y hoy día estamos viviendo otra vez con tremenda fuerza esta faceta de la vida humana. Ahora, llama mucho la atención porque en épocas como se ha dado en llamar la era del desarrollo tecnológico, la era de la civilización, el desarrollo de las comunidades, etcétera, etcétera, se están estableciendo posturas que son propias de épocas remotas, en tiempos donde no había, vuelvo al punto, los niveles de conocimientos que tenemos hoy día. Y sin embargo, eso es lo paradojal, que pese a todo lo que se ha logrado en distintas áreas del desarrollo humano, estamos viviendo nuevamente las fuerzas del oscurantismo. Se imponen pensamientos únicos, obligando a repetirlos como mantras. Y eso usted lo puede perfectamente observar en los medios de comunicación, en lo que dicen los personajes políticos, los personajes públicos cuando tienen tribuna, cómo se alinean, por así decirlo, bajo este pensamiento único. Y eso por distintas razones que vamos a mencionar. En Estados Unidos, a esto se llama, lo que yo traduzco directamente, se llama la cultura de la cancelación. Ellos están viviendo, y yo repito, en distintas partes del mundo con las mismas características, están viviendo
dominio de los dogmas y la coerción. Se trata hoy día de silenciar la disidencia y suprimir el debate. No se discuten, ya se han establecido dogmas, pensamientos únicos que tienen que ser respetados, dicen, por todos. Entonces ya no hay lugar para pensar distinto, para mostrar que uno piensa distinto, y ya no hay lugar para debatir ideas, cuando estamos en presencia de fundamentos o de concepciones que dan lugar a que se produzca el debate, a que se intercambien opiniones. No se trata de cuestiones absolutas, pero eso se está suprimiendo. Al que piensa distinto, al que tiene una idea distinta, ese no tiene lugar. Y entonces se ha desatado una persecución. Así es. Y usted puede comprobar esto, que hay editores de medios de comunicación que han sido despedidos. Libros retirados de las librerías. Como antaño, en la época del oscurantismo, se tomaban los libros que eran disidentes, que tenían una postura, un pensamiento, una visión distinta, y eran quemados. Eso usted perfectamente lo puede comprobar a través de la historia. Hoy día no estamos viendo precisamente la hoguera alimentada por libros, pero sí se están retirando libros de las librerías que no están en concordancia con el dogma del momento. También hay periodistas vetados, hay profesores investigados, y es más, se está practicando la humillación contra aquellos que piensan distinto, obligándolos a que pidan disculpas. A eso estamos asistiendo por la nueva religión, la tiranía de las ideologías. En Estados Unidos recientemente, 150 personas, entre ellos intelectuales, académicos, escritores, periodistas y músicos, firmaron y dirigieron una carta a la revista Harper's. Quizá a usted no le dice nada. Y no me extrañaría que no ha escuchado nada de esta noticia, porque los medios no se atreven a publicar que existe esta carta. Y esta carta ha sido publicada por esta revista, repito, que es una de las más antiguas de Estados Unidos, que fue fundada en el año 1850. Y en esa revista hay temas contingentes de las distintas facetas o las distintas disciplinas del quehacer humano. Y estos intelectuales entonces dirigieron una carta firmada a esta revista, que la publicó recientemente. ¿Y de qué se trata? Bueno, es una carta sobre justicia y debate abierto, donde llaman al derecho a discrepar sin consecuencias. Dicen sin consecuencias porque hoy día se ha instalado el miedo por la persecución de quienes ven amenazadas la propagación de sus ideologías. En esta carta, ellos denuncian la intolerancia hacia las perspectivas opuestas
al dogma dominante. En contra también denuncian aquí la nueva moda de la humillación pública y el ostracismo, o lo que yo dije anteriormente, el oscurantismo. Ellos dicen y denuncian que en el nombre de la libertad orquestan la censura y supresión del pensamiento diferente. Esto, repito, ha sido publicado en esta revista Harper's, que cuenta más o menos con 220.000 ejemplares publicados cada mes. Y repito, y si usted quisiera investigar, puede a lo mejor seguir la noticia para ver quiénes han suscrito esta carta. Pero ya le digo, hay algunos que ya se retractaron, ya renunciaron a eso que hicieron. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué amenazas recibieron? ¿De dónde vinieron las fuerzas para infundirle temor? Por pensar distinto. Insisto, esta es la nueva religión mundial, la tiranía de las ideologías. Yo me pregunto, ¿en qué países estas teorías o estas ideologías, quiero decir, no tienen tribuna? ¿En qué países no hay lugar a esto? Eso llama la atención. A mí personalmente me llama la atención. ¿En qué regímenes, en qué sistemas no hay lugar para estas ideologías que se están imponiendo en otros países, como lo es Estados Unidos, como lo es Sudamérica y en partes acá de Europa? ¿Por qué no sucede en otras configuraciones políticas? Porque ahí no hay lugar. Y lo otro, de lo mismo me pregunto, ¿de dónde vienen entonces estas ideas? ¿Quién las impulsa? Porque no hay ninguna duda, esto responde a una agenda internacional. O sea, hay gente que está detrás de esto. Permítanme seguir. Yo me pregunto, ¿qué pasa con las universidades? Porque la universidad, por definición, universidad, significa que en ese lugar, hay cabida para todas las ideas y que entonces las personas dentro de la universidad tienen la oportunidad de gozar de esa libertad para investigar, para publicar, para estudiar, para enseñar, para guiar, para abrir el pensamiento a la universidad de ideas. Yo me pregunto, repito, ¿qué está pasando en el seno de las universidades? ¿Qué pasa con sus autoridades? ¿Qué pasa con sus profesores? ¿Han cedido a la presión de la ideología? ¿Hay miedo? ¿Se están repitiendo los mantras a pesar de no estar ellos convencidos? ¿Tienen miedo a arriesgar hasta a lo mejor sus vidas? ¿Qué pasa con las universidades? Porque desde ahí se supone que se han generado y deben generarse la diversidad de pensamientos y sobre todo con los apoyos científicos que sustentan a las universidades. En enero del año 1521, Martín Lutero
en su condición de excomulgado del catolicismo, debió defender en la Dieta de Worms la libertad de conciencia. Él, en esa oportunidad, defendió gozar de la libertad de estudiar la Biblia por sí mismo y respetar la conciencia individual de cada ser humano. Él, repito, dentro de un sistema dogmático, de un sistema con una hegemonía intelectual y teológica, él, dentro de ese sistema, él estuvo dispuesto a enfrentarlo para defender la libertad de conciencia, la libertad de pensar no solamente por sí mismo, sino que también de tener un pensamiento distinto a las corrientes dominantes. Bueno, usted sabe la historia. Primero fue excomulgado. Después de esta dieta de Worms, cuando vieron las autoridades eclesiásticas que Martín Lutero no se detractó, entonces dictaron sobre él, así como en el lejano oeste, una orden de arrestarlo vivo o muerto. Y después de eso, él fue tomado por una autoridad alemana y entonces escondido en un castillo para que no lo eliminen, porque él pensaba distinto. Desgraciadamente, las religiones, y por eso hablamos de la nueva religión mundial, las religiones todas se comportan de esta manera. Martín Lutero reinstaló los caminos del crecimiento para el cristianismo, que se basaba en tres grandes pilares: la exposición, o la enseñanza, o la charla, el sermón, lo que ustedes quieran ahí, la exposición. Luego, el argumento y la persuasión. Son las mismas prácticas que hoy día están reclamando quienes firmaron la carta que enviaron a la revista Harper's. Quieren que los colectivos, que los países, que las sociedades vuelva a imperar, repito, la exposición, el argumento y la persuasión. Y esto, insisto, como un atributo con el cual el hombre fue creado por Dios. Yo lo dije en unos videos anteriores y lo repito ahora, ya al final de este momento. Dios creó al hombre libre, corriendo el riesgo, Dios, de que su criatura use esa facultad en contra de él como creador. Cosa que desgraciadamente sucedió. Pero sigue siendo el estándar. El hombre con la libertad, con la capacidad de decidir, de usar su albedrío, de poder pensar, de poder llegar a sus conclusiones y de poder llegar a tomar sus propias decisiones, por lo cual también va a ser responsable. Pero es así como funciona. Nuestro Señor Jesucristo lo vemos en la Biblia, Él planteado como el Señor, como el dueño de todo. Sin embargo, Él no ejerce una tiranía sobre sus seguidores. Es más, espera que cada uno de ellos responda a este vínculo a través del amor. No hay aquí términos de tiranía,
No hay término de supremacismo. Está el amor. Entonces, al terminar, es triste el tiempo que estamos viviendo. En otros países, bajo esta nueva religión, van a llegar seguramente vientos complicados. Van a llegar estructuras de manejo difíciles de sortear. ¿Cómo vamos a responder? Yo vuelvo a insistir, de donde podamos, es defender nuestra libertad de conciencia. La libertad para disentir, para pensar distinto, para luchar contra la famosa tolerancia. Porque quienes orquestan o quienes sostienen la tolerancia, en el fondo lo que están diciendo es: usted tiene que quedarse callado y aceptar nuestra posición. Eso es tolerancia. Es el uso mañoso del lenguaje. Y a eso estamos asistiendo. El uso del lenguaje. Obsérvelo, analícelo en distintas partes, con qué maestría se usa el lenguaje para imponer los dogmas, imponer los mantras. Muchas gracias, de verdad, por su tiempo. Debajo del video hay datos personales míos y también está la oportunidad para que usted pueda poner sus comentarios y la evaluación de este video. Que tengan de verdad una muy buena jornada y nos veremos en un próximo encuentro.